tenemos un programa que se llama Subsidio de Apoyo a la Clase Media. Nosotros le ponemos nombre de decreto, DC1, donde el Estado aquí entrega un voucher que tiene montos variables según el precio de la vivienda, pero eso le permite a la familia ir y comprar una vivienda, en la mayoría de los casos, con un subsidio del Estado, que va hoy día entre las 500 y las 125 UF, llega hasta un valor de 2.200 UF, y permite comprarla en el mercado privado, y también muy de la mano del tercer eje que se muestra ahí, que es las viviendas integradas. Perdonen que hay harto ruido ambiente, estoy al lado de la Alameda, mi oficina, así que se escuchan sirenas y todo es parte del ambiente del centro. Este programa del DS19, que quizás algunos conocen aquí, los que están presentes, un programa que ha sido de una escala muy grande, tanto así que el año pasado nosotros seleccionamos 40.000 viviendas a nivel nacional, en todo el país, desde Arica hasta Magallanes. Esto es construcción de viviendas, pero la lógica y la gracia que tiene esta línea de proyectos es que es muy parecido a un proyecto inmobiliario tradicional, en el sentido que se hacen terrenos privados la gran mayoría, donde el Servio tiene una intervención bastante menor respecto a la primera línea que comenté, viviendas sin deuda. Son proyectos de ágil revisión, de poca intervención, y en realidad que se rigen más que nada por la Ley de Calidad de la Construcción, donde el Estado financia una parte, da un préstamo de enlace al inicio de la obra, y luego al final de la obra en la escrituración se pagan los subsidios, donde una parte, como les digo, el financiamiento del Estado son 300 UF por vivienda de préstamo al inicio de la obra, y luego de eso se escritura y ahí se pagan, digamos, los subsidios. Son proyectos que este año hay 87.000 unidades, viviendas, que se presentaron a los 2 llamados que hicimos, separados en regiones, donde esperamos aquí ya meternos de lleno en reactivación económica. Así que esperamos, ojalá, tener una selección cercana a las 60.000 o 65.000 viviendas, un número histórico, nunca visto, pero que tiene que ver también con la necesidad de reactivar la economía. Y bueno, en el cuarto eje está lo que es arriendo, que tiene un decreto que se llama el DC52, que ya les voy a contar más en detalle. Esta política de arriendo es bastante innovadora dentro de las políticas habitacionales. Es joven, porque tiene 6 años o 7 años. Estamos aprendiendo, digamos, es un subsidio a la demanda, pero que ha ido creciendo también en el tiempo. Y finalmente tenemos un programa que atiende a las viviendas más rurales a través de un decreto que se llama el DC10, es decir, construcción de viviendas mucho más alejada de los centros urbanos, en fin, más complejo en todo en el desarrollo de los proyectos. Esas son las 5 líneas que trabaja la política habitacional. ¿Y qué pasa en la política de arriendo con el Ministerio? Bueno, varias cosas. Uno, reforzar un tipo de tenencia que no es tan conocido, ustedes también lo saben, ¿no es cierto? La vivienda en propiedad es mucho más masiva que la vivienda en arriendo en Chile, pero ha ido creciendo también la tenencia en arriendo. Y probablemente siga creciendo y nos empecemos a acercar a países que, bueno, más desarrollados que el nuestro, donde el terreno es más caro y donde la política de arriendo es o la lógica de arriendo es mucho más masiva que en Chile. Entonces, las expectativas nuestras también son que, y lo mismo que ustedes, digamos, que el arriendo viene a crecer, incrementado también por la migración que ha habido en Chile también de gente de distintos países. Bueno, todos estos fenómenos, el encarecimiento del suelo, hacen que el arriendo sea una buena alternativa y que nosotros también vemos va a ir creciendo. También que favorece la integración social en el sentido de que permite a las familias poder ubicarse en mejores localizaciones a una vivienda en propiedad. Evidentemente, hoy día tener una vivienda o comprar una vivienda de 2.000 UF o 1.500 UF o 1.000 UF significa en la región metropolitana irse bastante lejos de los centros urbanos, de los lugares donde están los servicios, y el arriendo permite acercarse a un mejor servicio, una mejor entrega de servicios a las personas, de las familias. Bueno, y lo otro es que permite movilizar recursos desde otras fuentes y fortalecer nuestro rol público. Queremos fortalecer el rol público en la identificación de prioridades de desarrollo urbano a través de una política que podría ser la de arriendo y reforzar el desarrollo de las zonas más céntricas. Siguiente.
Bueno, la política de arriendo también la entendemos como una política de integración, permite a las familias de ingresos bajos y medios también acercarse a los servicios, como comentaba recién, beneficia a múltiples familias. Partió el programa de arriendo con no sé si alguno lo escuchó, pero se llamaba Chao Suegra, el año 2013 o 2014, pues justamente lo que buscaba era incentivar que jóvenes dejaran de estar allegados y fueran a arrendar. Y eso ha ido cambiando en el tiempo. Hoy día el arriendo está focalizado en todas las familias y en todas las edades. De hecho, ya no es solamente para jóvenes, sino que también va enfocado a adultos mayores, inmigrantes, en fin, se ha diversificado totalmente el público objetivo y atendemos hoy día hasta el 70% del registro social de hogar. Eso es como, bueno, entre el tercer y cuarto quintil de ingresos. Favorece la integración de barrios mixtos y bueno, y mitiga la eventual gentrificación. ¿Qué es lo que permite el programa de arriendo como política? Más flexibilidad. Es decir, nosotros entendemos que si nuestra única política fuera vivienda en propiedad y una pareja joven, un matrimonio, tiene una vivienda, después tiene 3 hijos, le va a quedar chica en la casa o va a querer cambiarse por la fuente laboral. Entonces, entendemos que el arriendo, o para los adultos mayores, tampoco tiene mucho sentido como política habitacional a un adulto mayor entregarle una vivienda en propiedad, sino más bien quizás apoyarlo con arriendo. Entonces, para el inmigrante lo mismo, hay inmigrantes que ni siquiera tienen permanencia definitiva, tienen un RUT, no saben por cuánto tiempo van a estar, por distintas lógicas de movilidad, de flexibilidad, de transitoriedad, como dicen esos ejes, tiene lógica potenciar una política de arriendo. Y también, eso sí, es una tremenda salida a los adultos mayores y a los extranjeros hoy día en Chile. También buscamos que este arriendo ojalá tenga mejores localizaciones, lo que es un desafío hoy día para nuestra política. Es un aporte temporal, voy a hablar del subsidio regular, porque hoy día hemos escuchado distintas noticias, pero esto es el subsidio regular de arriendo, es una bolsa de 170 UF, es decir, yo asigno a un beneficiario una bolsa de 170 que se va aportando en cuotas mensuales, que en promedio son 4,2 UFs. Ese monto está reajustado, antes era 3,2 UF, eso hasta el año pasado, y en noviembre, diciembre del año pasado ya lo reajustamos a 4,2 UFs el aporte del Estado. Y se permite arrendar hasta 11 UFs, eso también se ajustó porque antes era 9,2 UFs el monto máximo de arriendo, y se ajustó a 11. Esos son, si ustedes quieren, los números generales, pero aquí hay varios temas más interesantes. Primero es que este subsidio de arriendo, para poder postular, exige tener niveles de ingreso. No permitimos que cualquier persona pueda postular, se exigen algunos niveles de ingreso. Aquí están los requisitos. Bueno, hay distintos canales de postulación, hoy día lo estamos haciendo 100% digital, cualquier persona puede desde su casa ingresar, no hay que ir al Serviu, simplemente hay que ingresar al sistema. Una vez que se obtiene el subsidio, hoy día hay un llamado abierto que cierra en septiembre, tiene cierres mensuales, se obtiene el subsidio y la persona va a buscar la vivienda del mercado privado. Y finalmente se firma el contrato de arriendo, y lo que exige el ministerio es que el copago se le deposita al ministerio, y el ministerio es el que paga al arrendador. Es decir, nosotros como sistema de pago tenemos el control de quienes pagan y no pagan sus copagos, porque además de eso va asociado una especie de seguro para el arrendador, que es que si la persona no copaga, entonces el Estado va y paga igualmente el subsidio al arrendador hasta por un máximo de 3 meses. Si luego de los 3 meses la persona no entera ese copago, se le suspende el beneficio, no se le elimina aún, pero se le suspende hasta que reintegre ese copago. Pero por lo menos hay 3 meses. Esto antes del COVID-19, antes de la pandemia, ya existía este seguro al arrendador. Y también lo que pretendemos en una modificación de este decreto es que en realidad se le pague el 100% por los 3 meses, no solo el subsidio, sino que sea subsidio copago contra la bolsa
de las 170 UF que mencionaba antes del beneficiario, pero en beneficio del arrendador. Bueno, entonces se realiza el copago mensual y el ministerio paga al arrendador mensualmente, tenemos acuerdos con los bancos y los bancos transfieren las platas a los arrendadores a su cuenta corriente, en fin, o la cuenta que tengan para recibir la transferencia. ¿Quiénes pueden postular este subsidio? Personas de 18 años o más, que tengan cédula nacional para nacionales o extranjeros. No se exige permanencia definitiva a los extranjeros, que es una medida pro migración. Postular al menos con su cónyuge, es decir, no se permite la postulación de una persona sola, con el conviviente civil o hijo, en fin, salvo los adultos mayores y personas que tengan discapacidad, son los únicos casos que permitimos postulación de una persona. No puede superar hoy día el 70% del registro social de hogares. Eso lo cambiamos también cuando el año pasado hicimos un llamado a la clase media, donde permitimos hasta el 80% del registro social de hogares, y la idea también es que este beneficio también pueda hacer un aporte a la clase media. Se pide un ahorro para postular de 4 UEFs, y también un ingreso, como les decía, entre 7 y 25 UEF. Bueno, y por cada integrante que excede de 3, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UEFs. Esos son básicamente los requisitos de postulación. Siguiente, Natalia. Bueno, antes de terminar, sí hay requisitos también para la vivienda. Nosotros como ministerio no permitimos que este tipo de subsidios se aplique en vivienda que no esté regularizada, que no tenga al menos 3 recintos conformados, es decir, los estudios no entran en esta política regular de arriendo, pero al menos tener un dormitorio separado, un baño, en fin, suficiente para poder postular departamento o casa. Puede ser usado, nuevo, en fin, ahí no hay restricciones. Y bueno, eso es lo que es el llamado regular. Estamos pensando hacerle algunas mejoras, como les decía, pero las mejoras van en el sentido de darle una garantía mayor al arrendador. Con este pago, si la persona no paga en estos 3 meses, entonces sería el pago del canon completo en el mes. Y bueno, y también tenemos algunos llamados especiales. Siguiente, Natalia, por favor. Tenemos un llamado especial que se llama el llamado de adultos mayores. Ellos tienen un beneficio bastante mayor al que vimos antes. Si se acuerdan, 4,2 UF era el subsidio que vimos del subsidio regular. En este caso, ahí para ejemplificar pongo 2 casos. Uno es un adulto mayor que pertenezca al 40% del registro social de hogares, y que el monto del canon de arriendo de la renta es 200.000, el copago son 10.000. Es decir, el beneficio son 190.000 mensuales. Entonces, un tremendo apoyo a los adultos mayores. Y en el caso del 70% del registro social de hogares, como pueden ver, el copago es mayor, pero es 20.000. O sea, como sea, el beneficio de los adultos mayores es muy grande. Y eso, en el fondo, con el mismo tope de arriendo que antes mencioné, 11 UF de arriendo tope máximo. Ese llamado adulto mayor está abierto en este momento y cierra el 27 de julio, se hace una vez al año, y beneficiamos alrededor de 1.000 adultos mayores. Ahora, la otra gracia que tiene el llamado adulto mayor, este tercer año que hacemos el llamado del adulto mayor, es que estamos además considerando renovaciones automáticas. Es decir, el subsidio dura más o menos 24 meses, este beneficio de los 190.000 pesos, pero lo que tomamos como política también es que se le renueva automáticamente el contrato, o sea, no lo hacemos postular de nuevo, y además porque entendíamos obviamente que el impacto era muy grande. Imagínense el beneficio para un adulto mayor que después se le termine, en realidad uno queda de alguna manera amarrado en términos de política en el apoyo de ese adulto mayor, pero lo entendemos como natural y razonable. Así que es lo que hoy día está considerado para los adultos mayores, es decir, renovación automática para ellos. Siguiente. Bueno, y además de eso está la medida especial que anunció el presidente hace 2 semanas, un llamado de apoyo temporal, y
y que también beneficia a las personas que tienen contrato de arriendo hasta 600.000 pesos y que han tenido disminución de ingresos en un 30% o más. Deben contar con registro social de hogares. Este es un llamado especial de arriendo que tiene requisitos bastante menores al llamado regular. Entonces, básicamente, teniendo registro social de hogares, incluso pueden estar en el 100% del registro social de hogares, solo tienen que tenerlo. Que han disminuido su ingreso, que tienen contrato de arriendo, eso sí, tienen que presentar contrato, ni siquiera ante notario, puede ser un contrato simple firmado entre las partes, suficiente para, más una declaración jurada de que ese contrato es fidedigno, y es suficiente la información para poder postular a este beneficio. El beneficio es, eso. Es un llamado que hoy día que va a llegar a 100.000 beneficios en todo el país. Hoy día en una primera etapa hay 18.750, que equivale a 400.000 UFs que desembolsa el Estado, y es por 3 meses máximo. Las postulaciones están abiertas en un primer cierre hasta el 24 de julio, y después hay 2 cierres más en agosto, y termina el 24 de agosto. Entonces el beneficio consiste en un subsidio hasta 250.000, como dije, el canon de arriendo máximo es 600.000, por lo tanto el subsidio máximo será 750.000, y la regla es que se exige un copago mínimo del 30%. Esto afecta obviamente a los montos menores. Los montos mayores a 300 y algo mil pesos ya no les afecta, y el subsidio siempre 250.000. Este es un beneficio que ya se puede participar. Si ustedes se meten a www.minbu.cl, cualquiera ingresa al banner del llamado especial, ingresa ahí los antecedentes que se le piden, tiene que subir o demostrar que la baja en el ingreso, eso a través de boletas de honorario, finiquito, liquidaciones de sueldo, lo que permita demostrar que el ingreso ha bajado, el contrato de arriendo, y el registro social de hogares lo revisamos nosotros desde el ministerio, así que eso no tienen que acreditarlo. Y pueden postular. La página está funcionando bastante bien. La semana pasada fue un poco duro esa parte informática, pero hoy día ya está funcionando bien la página del ministerio. Aquí pueden participar los que tienen subsidio de arriendo, los que no. En realidad, cumpliendo las condiciones que les comenté, pueden postular. Solamente aquí claramente no permitimos que haya un vínculo de parentesco entre el arrendador y el arrendatario, pero puede participar cualquier arrendador, cualquier contrato vigente hoy día, con fecha hasta el 31 de mayo, esa fue la antigüedad que les pedimos, pueden participar de este programa. Y eso es un poco lo que les quería contar. Siguiente, Tati, yo creo que estamos ya terminando la presentación. No quiero andar mucho, básicamente ahí están las 3 fechas de corte, la forma de acreditar los requisitos. Siguiente, esto ya lo adelanté. Bueno, ahí están todos estos detalles que salen aquí, que no quiero andar en esto, digamos, pero en realidad es un beneficio que es bastante amplio. O sea, ya permitir hasta el 100% del registro social de hogares abre el espectro muchísimo. Probablemente muchas de las personas con las que ustedes trabajan tienen este formato, con canon de arriendo hasta los 600.000, con registro social de hogares, y han perdido el empleo. Bueno, aquí hay una buena noticia, entonces hago el llamado a ustedes para que también puedan comunicárselo. Es un beneficio por 3 meses, abierto hasta el 24 de agosto, así que yo creo que también es una buena noticia que pueden, las personas que arriendan hoy día en estos edificios que administra ACET, pueden participar también. Liberamos casi todos los requisitos, varias de esos círculos, ¿no es cierto? Ahorro mínimo no es necesario. El límite obviamente lo superamos con los 600.000 a lo que es el programa regular. La acreditación de núcleo familiar solamente se hace con el registro social de hogares. No pedimos ingresos familiares, obviamente, solamente mostrar la baja en el ingreso. Liberamos la exigencia de contar con los 3 recintos, es decir, aquí sí podrían haber estudios dentro de la vivienda ofertada o el arrendador. Se puede postular con cédulas vencidas, incluso pueden tener algún programa, algún beneficio del MIMBU
que no han aplicado, o incluso tener el subsidio de arriendo aplicado y acceder al beneficio también. Siguiente, creo que por ahí estamos. Bueno, y por último, en realidad queda un eje importante. Como Estado también estamos viendo, como gobierno, viendo las distintas alternativas que tenemos de fomentar oferta a precio asequible, y para eso, bueno, estamos viendo distintos mecanismos. Algunos de ellos los hemos conversado con Multifamily, es que nuestros beneficiarios logren acceder en ciertas localizaciones a viviendas existentes a través de un beneficio mayor del Estado, pero entendiendo que tienen buenas localizaciones. Otro es la construcción de edificios para arriendo en inmuebles fiscales o en terrenos serbios. Todo eso es muy incipiente, pero entendemos también que el Estado se va a meter en esto, sobre todo en generando unidades que estén a precio asequible para familias que tienen ingresos bajos, que tienen ingresos medios, que muchas veces no logran acceder al mercado formal de arriendo. Hay mucha gente que hoy día arrienda piezas con arriendos abusivos, en condiciones realmente muy penosas, infrahumanas. Entonces queremos dar una alternativa a eso. Aquí no hay un espíritu, yo creo, del Estado competir con el mercado, sino que es completar el mercado donde no llega, y porque es realmente muy importante y necesario. Además, como nos toca ver muchos del ministerio, quizá ustedes no tienen idea en realidad la cantidad de gente que se está tomando terreno, una cuestión realmente impresionante. Muchos dejan de pagar arriendo, se van a tomar un terreno, es una cosa bien alarmante, que a algunos les ha tocado ir, algunas comunas más que otras, pero es un fenómeno creciente y preocupante. Entonces tenemos que generar alternativas asequibles a los ingresos de distintos tipos de familias, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Es un poco lo que les quería contar, Gonzalo, y estimados y estimadas presentes. En eso estamos hoy día. Bueno, en distintas alternativas, y ver cómo esto puede ser también un beneficio para familias que trabajen con ustedes me parece muy interesante. Bueno, y dejar espacio también para preguntas, comentarios. Eso, bueno, esa es la idea de esto. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta alguno de los participantes. Aquí está Sebastián Gerrans, pregunta: ¿hay una propuesta para subir las ONSUF de tope en el largo plazo? ¿Cuál sería el nuevo tope? O sea, las 11 UF las acabamos de subir. Hasta noviembre y diciembre era 9,2, las acabamos de subir a 11. Nosotros lo que velamos, Sebastián, es porque el arriendo no sea más del 25 al 30% de los ingresos de la familia, como regla general. Entonces, para poder pagar un arriendo sobre las 11 UF, bueno, tendríamos que ver qué familias con qué ingresos cumplen esa norma, que probablemente sean entre el 90% del registro social de hogares o el 100% del registro social de hogares. Por ahora no estamos llegando a esos segmentos de ingreso, pero la idea sí es ampliarse, yo creo, por lo menos el 90% del registro social de hogares. Eso significa más o menos 1.200.000 de ingreso familiar, para poder llegar a un arriendo mayor a las 11 UF. Pero por el momento no está en el plan de corto plazo, salvo en esta medida de contingencia que les mostré por 3 meses, que está abierto hasta los 600.000 de canon de arriendo. Alejandra Flores pregunta: ¿cuánto tiempo toma desde que se postula hasta que el arrendador perciba el monto de arriendo? Mira, en realidad lo que yo creo es la mayor barrera es encontrar la oferta adecuada. Nuestros beneficiarios de subsidio, el proceso es bastante rápido. Desde la selección puede tomar menos de un mes entre que postulan y se les avisa que son seleccionados, pero luego de eso ellos van a buscar, los beneficiados van a buscar la vivienda. Y ese proceso es el más difícil. Si la vivienda ya la tienen arrendada o la encuentran relativamente rápido, el proceso es bastante simple. En un mes podemos estar pagando ese contrato. O sea, para ser muy claro, todos los contratos, por ejemplo, que se presenten al Servio durante el mes de julio, se paga el primer pago en agosto. Es así de rápido. Hoy día tenemos
aproximadamente, Alejandra, 18.000 contratos activos en Chile, en las distintas regiones del país, y el proceso es bastante rápido, pero lo que cuesta mucho es encontrar la oferta adecuada. Eso es lo más difícil. Bueno, mientras se anima alguien a preguntar, yo tengo algunas preguntas también, Carlos. Una de ellas tiene un poco relación con esto, es desde en el momento, o sea, para el subsidio de arriendo de ahora, ¿cuánto demora el Estado en darle el pago al arrendador, o en este caso a nosotros como Asset Plan, que somos los intermediarios? No sé, nosotros por ejemplo tenemos fecha de pago en general los días 5 de cada mes, ese es como el límite. ¿Ustedes cuánto estiman que, no sé, ahora por ejemplo en el mes de agosto, qué día estarían pagando al arrendador? Nosotros somos muy ordenados, Gonzalo, en los pagos. Pagamos al 10º día hábil del mes. Más o menos el mecanismo es como sigue. Todos los copagos que están estipulados por contrato, ¿no es cierto?, de arriendo, se ingresan en el mes, y al mes siguiente, en el 10º día hábil, se paga en la cuenta del arrendador el copago y el subsidio. O sea, se verifica el ingreso del copago, se le agrega el subsidio y el MIMBU deposita en la cuenta del arrendador el 10º día hábil de cada mes. Y es bien ordenado eso, en cumplir esa fecha. Todos corremos para que ese pago no se atrase, los 18.000 contratos, en fin, se pagan ordenadamente una vez al mes. Y cuando se activan los contratos, esto también es importante decirlo, se agrega también el mes de garantía, ¿ya? Que en el fondo el primer mes de pago, el primer pago del MIMBU, incorpora también ese mes de garantía. Ya, pero ese mes de garantía, claro, esa garantía no va con subsidio, es solamente la garantía la pone el arrendatario, se la pasa a usted y ustedes después pagan la garantía más el arriendo al arrendador. Es como para nosotros, es como que fuera un mes más. La garantía ustedes también están dentro de las 170 UF de bolsa, estaría también la garantía. Sí. Y pregunta acá Ignacio García, ¿cómo pagan? ¿Cómo se entera, en este caso Asset Plan, cómo nos enteramos qué propiedad ustedes están pagando? Eso llega directo a la cuenta corriente, con una glosa, ¿qué dice? ¿Cómo nos enteramos que los 300.000 pesos, que quizá hay 10 propiedades de 300.000 pesos, cómo nos enteramos de cuáles de a qué corresponde cada propiedad? Esa es una buena pregunta, bien operativa, Gonzalo. Le voy a pedir a la Natalia, que está ahí, que pregunte bien el dato, pues no me quiero carrilear con eso, que es una parte bien operativa. Pero en el fondo, claro, está identificado cada contrato con la propiedad, pero una buena pregunta en caso de alguien muy masivo. En el caso nuestro, la mayoría de los arrendadores son personas que tienen 2 viviendas, 3 viviendas, no hay mucho arrendador masivo. Pero vamos a hacer la pregunta y te voy a responder en un par de minutos. Y un poco para complementar también, en el caso que el arrendatario se atrase, por ejemplo, el día 10, el día hábil 10, el día hábil 10 no ha pagado aún el arrendatario su parte, ¿ustedes pagan igual ese subsidio? Es que los copagos de los arrendatarios se hacen anticipadamente. Los arrendatarios tienen que pagar antes del fin de mes. Y por lo tanto nosotros nos enteramos en anticipación si es que el copago no está ingresado. Si el copago no está ingresado, entonces el MIMBU de todas maneras deposita el monto de subsidio. Como vieron ahí, depende de qué subsidio es el que tiene la persona. Si tiene un subsidio de adulto mayor, si tiene un subsidio regular, puede ir de las 4,2 UF que mencioné o hasta los 190.000 que mostré en el caso del adulto mayor. Entonces, ese subsidio se deposita igualmente en la cuenta del arrendador. Ya, pero a ver, pero si es que la persona, ustedes dicen entonces ahora para el mes de agosto, por ejemplo, entonces el beneficiado tendría que pagar antes de que se acabe julio su copago, o sea, su parte, para que después ustedes, dentro de los próximos 10 días hábiles, paguen el total al arrendador. Exacto. Y en general, porque la gente que
algo, bueno, sea cual sea el ingreso que reciben, lo reciben quizá muchos de ellos no antes de fin de mes, sino que quizá podría ser incluso los días posteriores. Ese pago, si yo como beneficiado te lo hago el día 3 de agosto, ¿corre para el mes de agosto? ¿Ustedes cómo, así que va a seguir funcionando o ya perdí yo en ese sentido? No se pierde el beneficio y el beneficio se sigue pagando. Si pago el 3 de agosto, pago atrasado, incluso podría caer en la nómina de pago. O sea, ahí entramos en la casuística. Yo he visto también que aceptamos algunos pagos atrasados y se logran complementar. Pero yo digo, la norma general es esto que te estoy diciendo, antes fin de mes, se depositan los copagos, si hay alguno que se atrasa, logramos a veces meterlo en los primeros días antes de generar la nómina que se le pasa al banco para generar todas las transferencias. Si no, y si incluso no llegara con el copago, entonces se le va a transferir el subsidio al beneficiario, al arrendador, perdón, y el copago se le va a enterar en el siguiente proceso al arrendador junto con el subsidio. En fin, serán 2 copagos más el subsidio para regularizar la situación. Ya, pero o sea, en resumen, ustedes hacen una nómina mensual, solo un día, una nómina al mes. Se hace una nómina al mes. Ya, acá tenía otra pregunta, perdona, que voy a ir... Ignacio García pregunta, ¿han pensado en una nueva legislación para recuperar las propiedades por parte del propietario? ¿Eso produciría mayor inversión y más personas disponibles para tener viviendas de renta, lo que repercutiría positivamente en el precio de arriendo y menor necesidad de viviendas? O sea, básicamente permitiría mayor oferta, según lo que entiendo acá, lo que dice Ignacio. Pero no sé si entendí bien la pregunta. ¿Se refiere a que un arrendatario... Las propiedades que están, yo como propietario arrendé mi propiedad, resulta que tengo un mal pagador, entonces no puedo recuperar esa propiedad y en ese sentido que es un poco el gran susto que tiene la gente cuando quiere comprar propiedades o departamentos como inversión, como que la gran pregunta te dicen, bueno, ¿qué pasa si no me pagan? También un poco contaminados con las noticias que uno siempre ve, que en realidad no están así. Nosotros en nuestra cartera tenemos buena capacidad de pago por parte de los arrendatarios, pero Ignacio dice, en el fondo, con los pocos casos que hay, si han pensado en una legislación que beneficie más la agilidad de poder sacar a los malos pagadores, y así haya mayor incentivo en gente por comprar departamentos para poder poner oferta de arriendo en el sistema y con esto quizá incluso bajar los precios de arriendo, lo que beneficiaría a los arrendatarios. Mira, con respecto a eso, comentar 2 cosas importantes. Uno, yo creo que quizás es desmitificar. Nosotros administramos 18.000 contratos, entonces tenemos una buena muestra y de familias que son vulnerables y que son algunas de clase media, la gran mayoría de familias de bajo ingreso. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Es que uno, el beneficio es muy importante. O sea, las 4,2 UF, que podrían quizás parecer no tanto, pero para un ingreso bajo que puede recibir 250.000 pesos o 300.000 pesos mensuales, recibir 110, es un tremendo beneficio que no quieren perder. Y por lo tanto, yo te diría que al revés, son muy buenos pagadores y por lo menos, como nuestra información es pública, la tasa de morosidad o no pago un 1%. Incluso ese 1% se recupera el mes siguiente, no es que tú tengas una cosa como estructural de que alguien no paga, pero en realidad el beneficio es muy importante para las familias de bajos ingresos y también de familias de clase media. Entonces la morosidad es muy baja y por lo tanto, en realidad, yo no sé cuánto será la tasa que manejan, Gonzalo, en los multifamilies, en fin, pero creo que es una tasa muy baja de morosidad y puede ayudar a desmitificar eso. Y con respecto a la legislación, claro, también hay un proyecto de ley de arriendo que se está discutiendo en el Congreso, junto con un equipo jurídico del Ministerio, que justamente va en línea de nivelar un poco la balanza, ¿no es cierto?, proteger a los arrendadores en caso de arrendatarios abusivos que no pagan, en fin, y también viceversa, o sea, de los arrendadores abusivos también
que arriendan en condiciones que no corresponden, de precios muy caros, en condiciones infrahumanas, también obviamente en los dos lados. Entonces, como desmitificar el que haya una tasa de no pago muy alta, nosotros tenemos absoluto control de eso. Es cierto también que en esta época de COVID-19 también ha aumentado esa tasa de no pago, que nos preocupa, pero este beneficio vendría a ayudarlos a no caer en mayor morosidad. Pedro Lamasa pregunta, ¿cómo se controlarán los casos en que el valor de arriendo sea mayor a las 11 UF, pero que el contrato firmado se firme por esas, pero que en el contrato firmado se firme por esas 11 UF, es decir, el arrendatario podría eventualmente pagar la diferencia por fuera para contar con el subsidio? A ver, no sé si está muy bien redactado, pero ¿cómo se controlan los casos en que el valor... Entiendo el punto, o sea, un contrato de 500.000, pero que estaba pactado entre arrendador y arrendatario, firmar un contrato más bajo. Claro, en realidad eso se persigue judicialmente, ¿no? Y con las fiscalizaciones que tiene el Servio, que en realidad, porque en realidad es vulnerar el espíritu del decreto y el apoyo, pero bueno, como todos esos tipos de casos que superan la normativa, bueno, se persiguen por las vías que corresponden, administrativas, judiciales, en fin. Pregunta Juan Undurraga acá, ¿puedes cumplir los requisitos y quedar fuera? Bueno, cuando la demanda es mayor que la cantidad de subsidios, claro. Y en parte por eso también desde el año pasado hicimos una variable del llamado arriendo que es para clase media. Porque nuestro decreto está muy orientado a familias de bajo ingresos, 40% del registro social de hogares. Tiene más puntaje la familia que tiene menos ingresos. Y lo que hicimos fue dividir los recursos para generar bolsas aparte para familias de bajo ingreso e ingresos medios. Entonces, pero sí nos pasa todo el tiempo esto de que la cantidad de subsidios es menor a la demanda presentada. Solo para poner un ejemplo, de los adultos mayores nos postularon ahora alrededor de 12.000 adultos mayores y tenemos 1.000 subsidios. O sea, quedan 11.000 fuera cumpliendo los requisitos porque no tenemos la capacidad de financiar todos esos subsidios. Así que sí, eso nos pasa muy seguido, que no tenemos la capacidad de subsidios suficiente para la gente que se nos golpea la puerta. Otra, a ver, déjame ver si tengo más preguntas por acá. Yo tengo algunas más preguntas. El tema de eso que comentaste de los multifamilies fiscales, me quedé metido. Si es que es esto de tener edificios de renta que van a ser del Estado, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo están proyectando? Mira, bueno, ahí vemos una necesidad importante de generar unidades que sean financiadas por el Estado, puede ser en parte o totalmente. Puede ser terreno público o privado, pero finalmente unidades que permitan que esta regla que yo les explicaba de no superar el 25% o el 30% del ingreso se cumpla en unidades mucho más masivamente que hoy día. En el fondo es decir, ver cuál es el precio de mercado en un sector, ¿no es cierto?, donde puede estar emplazado este terreno, es decir, bueno, está el precio de mercado hoy día, pero la familia por su regla de ingreso no podría pagar más de esto y por tanto hay que financiar un delta. Ese delta extra puede ser que se le pague una vivienda que hoy día está en el mercado y en el fondo lo que hay que establecer ahí es una relación entre el arrendador y el Estado que dice, mira, manténme este precio y yo te suplemento el diferencial que no puede copagar el beneficiario. Esa es una modalidad que sería un edificio existente. La otra manera es construir un edificio que cumple esa regla, que no lo va a administrar el Estado, porque el Estado no somos para nada buenos administrando ese tipo de unidades. Pero, por ejemplo, podría ser alguien, una administradora de proyectos privados que administre un edificio del Estado en términos de arriendo, pero el precio aquí, ¿no es cierto?, ahí sí se baja, porque en vez de ponerle el suple, como expliqué anteriormente, el Estado baja el precio para hacerlo asequible a esa familia de menor ingreso.
Ahora, eso, Gonzalo, está en términos de piloto. Hoy día tenemos muy pocas iniciativas en ese sentido, pero sí creemos, porque también lo hemos visto en las políticas de arriendo internacionales, que es bueno complementar el mercado existente. Aquí, no es, como les decía, no es para nada competir, es como lo que hoy día es el DS-19. No sé, los que lo conocen, el DS-19 son proyectos que financia el Estado en terrenos públicos privados para venta, pero esas viviendas se venden a 2.200 UF o a 1.500 UF. Entonces no hay competencia, porque el mercado no vende a ese valor. Y por tanto da una vía de solución a muchas familias que no pueden pagar un crédito que les permita llegar a 3.000 o 4.000 UF, porque el banco no te lo da. Entonces, a toda esa gente que no llega a pagar ese valor mensual, para ese mercado está el apoyo del Estado. Así lo entendemos al menos en la mirada que estamos viendo de política, de cómo el Estado apoyar viviendas más asequibles a las familias de menores ingresos y ingresos medios. Sí. Alejandra Flores pregunta, ¿cuándo son publicados los resultados de la postulación que cierra este viernes? Me imagino se refiere, Alejandra, al llamado de apoyo por el COVID-19. Ese llamado debiera ser anunciado la primera semana de agosto. Y el beneficio, como yo explicaba, depositado al 10º día hábil del mes de agosto. Eso es para el cierre de este viernes. Ya, o sea, la gente, si entiendo bien, que postuló para este subsidio, este día, hasta el día viernes, se va a enterar en agosto si es que el mes de agosto va a tener subsidio. Claro, claro. En el mismo mes de agosto. Ya. O sea, puede pasarnos, yo estoy pensando un poco, perdona, como asset plan, como intermediario, en que eventualmente nuestros clientes arrendatarios como no van a saber hasta aproximadamente el día 10 de agosto, si es que ganaron o no el subsidio, van a esperar un poco hasta esa fecha para pagarnos. Porque claro, bueno, puede que haya ese descuadre. Esto tiene que ver con esta lógica o ilógica, pero es parte del Estado, digamos, que pagamos una vez al mes. claro. Y bueno, puede que se descuadre un poco, en realidad puede que haya un descuadre, como dices tú, Gonzalo, pero esa sería la lógica, que al 10º día hábil de agosto debería depositarse ese monto. Pero perdona, pero el 10º día de agosto se van a recién enterar Sí. si es que ganaron o no para el pago de arriendo del mismo mes de agosto. La primera semana de agosto La primera sale semana la publicación. Ya, Y la perfecto. segunda semana sale el pago. Ya. Pero en Ok. realidad no hay mucho tiempo para nada intermedio. Idealmente hubiera más plazo para contar y todo, pero no hay mucho plazo, sino que entendemos que se integre rápidamente el pago en lo que hoy día la gente necesita. Acá hay más comentarios. Bueno, yo también, un último comentario, perdona que hable tanto, pero también nos pasó a nosotros como operadores bueno, de estos 8.000 departamentos que hoy día operamos, en donde hay muchos de nuestros clientes, dueños propietarios, que tienen poco contacto, hay muchos extranjeros incluso, que tienen poco contacto con nosotros y nada, como siempre, con un comentario de una crítica constructiva, quizá este tema de la declaración jurada del propietario, uno como intermediario, quizá nosotros los corredores podríamos haber tenido la posibilidad de nosotros hacer esa declaración jurada. No sé si algo así se podría eventualmente para la segunda ronda tomar en cuenta, porque hay muchos que quizás por más que hemos hecho un llamado a los propietarios, mándenos la declaración jurada, porque eventualmente tu arrendatario puede tener problemas de pago, así pueda acceder. Hay algunos que no han dado respuesta. En el caso de corredores o multifamily, está permitido que lo hagan ustedes y no los propietarios. Así que yo creo que solamente habría que poner una nota aclaratoria, pero está considerado ese caso, Gonzalo, para transmitirlo inmediatamente.
Ah, buenísimo. O sea, nosotros podríamos firmar la declaración jurada con el respectivo contrato mandato que tenemos nosotros para Exactamente. representar a esos clientes. Como esta revisión es muy rápida, lo que sí se pide es que se adjunte ese mandato para que sea muy fácil para la persona que revisa entender la figura que hay detrás. Pero esto ya está considerado, Gonzalo. Ah, buenísimo. Buena noticia. Eh, Más preguntas tengo acá. Sebastián pregunta, ¿el proyecto de ley que está tramitando modifica los topes actuales 11 y 4F? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de ese proyecto de ley? Ya. En realidad, solamente me permito la aclaración. No es un proyecto de ley, pues las leyes lo tramita el Congreso, pero en el caso de nosotros es un decreto, ¿ya? Solamente un tema de normativa. Y el decreto no pasa por el Congreso, sino que va a firmar el presidente. Y el decreto lo que también considera es un apoyo también particular a la clase media. Vamos a permitir aumentar al 80% del registro social de hogares. Eso es un poco más de lo que estamos permitiendo hoy día, que es hasta el 70%. Permite este beneficio extra al arrendador de que si el arrendatario no copaga, entonces se le integra el mes completo al arrendador y no solo el subsidio, y algunas otras cosas más que tienen que ver con la operativa, en fin, varios detalles más administrativos, pero eso es lo fundamental. Y el tema del tope del contrato de arriendo, insisto, no es tanto por normativa, sino por esta regla de no superar un porcentaje máximo del 30%, el 25% del ingreso. Eso es lo que rige ese tope de 11 UF. Normativamente podríamos poner un tope mayor, pero lo que nos preocupa es que justamente la gente no pueda pagar. Y ahí, Gonzalo, bueno, si ustedes quizás tienen ese tipo de estudios, también nos ayuda. Si ustedes nos dijeran, no, si la gente puede pagar 12 UF o 13 UF, y en realidad la regla está en que la gente puede pagar hasta un 30, un 35, no sé, ese tipo de información igual ayudaría si es que ustedes la tienen. La información que nosotros tenemos es esa regla, que la transparento, pero quizás ustedes tienen casuística que demuestra que se permite un pago mayor. Entendemos que el riesgo es mayor también, de no pago. Pero quizás nos Alejandra, pueden apoyar ustedes en eso. sí, de todas maneras, no, sería muy bueno que sigamos en contacto viendo cómo nosotros con nuestra experiencia y nuestra data podemos aportar para que sean mejores estos subsidios, estas intervenciones del Estado. Alejandra Flores pregunta en el llamado regular, ¿cuánto tiempo transcurre para que visiten la propiedad y chequear que la vivienda cumple con los requisitos? ¿Eso se hace así? ¿Hay una visita a chequear que no sea un estudio, por ejemplo? En realidad, Gonzalo, eso es bien aleatorio. No hay una exigencia de visitar cada vivienda. No existe esa... En el fondo sí, el decreto pide que al menos se visite durante el desarrollo del contrato la vivienda, pero, pero no al momento inicial antes del contrato. Por lo tanto, lo que hay que hacer es demostrar que la vivienda cumple los requisitos normativos a través de los papeles de la vivienda, digamos, pero no esperar una visita de alguien de Servio o del ministerio a visitar la vivienda. Perfecto. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiera tomar el micrófono? Hacer una pregunta. Yo en realidad tengo muchas más que me quedan ahí, pero por honor al tiempo y un poco estos webinars siempre nos gusta que duren una hora. Entendemos que después ya la gente, los participantes tienen más cosas que hacer. Así que, bueno, las dejaré para la próxima. Ahora que haga una última pregunta, no, los felicito por el esfuerzo, Carlos, en Minbu. Ahí, bueno, se agradece, la verdad es que yo también, le agradezco un montón el esfuerzo que están haciendo, la verdad es que todos los que participamos del mercado de la vivienda de alguna manera nos estamos viendo afectados y claro, el esfuerzo que puedan hacer ustedes como ministerio, por supuesto que se agradece. Y bueno, por supuesto te agradezco también estar con nosotros, tomarte tu tiempo a explicarnos bien cómo funciona esto, hay un montón de preguntas, sé que pueden tener cada uno, y no sé quizá cómo Perdona, podríamos canalizarlas para también quizá ir entendiéndolas
por canales de correo electrónico u otros? Mira, lo último que quiero transmitir es que son 100.000 los beneficios puestos a disposición para cánones de arriendo de 600.000 y lo único que esperamos es que se puedan utilizar. Así que me encantaría que ustedes pudieran revisar si la gente está postulando o no. La idea es que postulen, que si hay problemas nos cuenten, porque en realidad lo que queremos es que esto funcione bien, que sea una ayuda real, no es una ayuda de anuncio publicitario ni comunicacional, sino que es una ayuda de verdad a las familias que arriendan y entendemos que estas familias perfectamente son las que están con ustedes también y por tanto ojalá puedan transmitir ese mensaje. ¿Estos 100.000 son en regular siempre o son 100.000 para ahora para el tema COVID? Estos 100.000 son para el tema COVID. Es un apoyo de 3 meses que tiene muchos requisitos liberados, se hace digitalmente, se suben los documentos digitalmente, en realidad las familias no tienen ni que salir de la casa para poder postular, no hay que ir al servicio, no hay que tener ahorro, en realidad está muy, muy simplificado. Así que, Gonzalo, no sé, quizás hasta abrir un espacio para que puedan participar las familias arrendatarias, quizás en un webinar masivo, encantado, pero puede ser un apoyo importante para las familias que están arrendando hoy día. Y esperamos que así sea. Y lo otro, en el tema regular, ¿cuántos son los subsidios que Hoy, ahí? este año tenemos 13.500 subsidios anuales, pero esos 13.500 se dividen en las distintas variantes que les comenté, llamado adulto mayor, 2.000 unidades, llamado regular de arriendo, alrededor de 8.000 o 9.000 unidades de arriendo en el formato regular. Eso es más o menos, y el resto son varias otras cosas y alternativas, a veces son casos especiales, sociales, etc. Pero más o menos 13.500 subsidios anuales. Ya, esos son 13.500 y también considerando las 170 UF de bolsa, como serían 13.500 por 170 UF, digamos. Exactamente. En términos de monto. Ya, son como 3 millones de UF usar, más o menos. Perfecto. Bueno, yo le agradezco a todos y bueno, a ti Carlos, Natalia y al Mimbu por dar el espacio, darse el tiempo. Yo sé que están con infinita pega en buen chileno en estos días, así que de verdad le agradezco haberse dado un espacio para conversar con nosotros sobre estos temas que nos convocan. También le doy las gracias a todos los que participaron y bueno, nos vemos como todos los miércoles, estamos haciendo charlas de distintos temas que tienen que ver con la ciudad, la vivienda, así es que invitadísimos para que sigan participando y bueno, quien sea que quiera contar algo, que tenga que decir algo, también estamos súper abiertos a recibir sugerencias de otros temas, conversar. Esa es la idea de estas conversaciones, conversar con gente que tiene algo que ver con el tema, no necesariamente de vivienda, ni siquiera, con la ciudad, con la forma que estamos viviendo hoy en día, con cómo nos proyectamos, en fin, abiertos a conversar. Gracias Carlos de nuevo, gracias Natalia y gracias a todos por participar. Y eso, nos vemos próximo miércoles. Chao.